Physically harmed anyone? No. ¿Qué tal? ¿Qué plebe? Estamos en un nuevo video, obviamente uno nuevo. Y como verán, este es un video que hace mucho he querido hacer y realmente voy a hacer una serie sobre estos personajes porque realmente mucha gente quiere buscar sobre estas personas, pero se les es tedioso leer y quieren buscar videos, pero realmente es mucho. Y esta serie la he titulado Verdugos Seriales. En este caso vamos a iniciar con un asesino muy famoso que yo creo que ustedes han conocido por su película de Ted Bundy, y obviamente estamos iniciando con Ted Bundy, y este va a ser Ted Bundy, el asesino seductor. Así que vamos a comenzar. Con los inicios de Ted Bundy en su infancia, se llama Theodore Robert Cowell. Inicialmente nació el 24 de noviembre de 1946 en Estados Unidos. Él nació a través de la relación de una mujer joven llamada Eleanor y de un hombre que sabemos que su padre biológico era un hombre de las Fuerzas Armadas. Ella quedó embarazada y nace, pero la persona que era su padre los abandona al tiempo de él nacer. Entonces ella se queda en casa de sus padres y rechaza a Ted como su hijo, haciendo creer planeado con sus padres de que los abuelos de él eran los padres de él y que su verdadera madre era su hermana mayor. En tiempos de su adolescencia es cuando se entera de la verdad de que realmente su hermana, quien creía que era su hermana, era su madre. Esto traumatizó muchísimo a Ted, por lo que fue un gran golpe para él, ya que se dice de que su abuelo maltrataba de una forma violenta a lo que venía siendo su abuela, que en esos momentos él pensaba que era su madre. Y se creó en un ambiente hostil, y aparte de un rechazo de su madre cuando era adolescencia, y cuando más tiempos le dijo la verdad fue cuando ya aceptó que Ted era su hijo. Según unos archivos dicen que eso sucedió entre su adolescencia, y otros que sucede cuando es niño, aparentemente de 4 años, cuando se entera de la verdad de que su madre es realmente su hermana mayor que él pensaba. Y esto sucede ya que ella se decide casar otra vez con un hombre y se va a ir a Washington y decide llevarse a su hijo. Este hombre es un padrastro que tiene el apellido Bundy y adopta a Ted como su hijo, recibiendo así él su nuevo nombre de Theodore Robert Bundy. Pero a pesar de esta adopción que se le hizo, no realmente hubo una buena relación entre lo que viene siendo padrastro e hijo. Al contrario, realmente vivía en un ambiente hostil, de una violencia intrafamiliar. No se sabe bien, porque no encontré mucho, de que si su madre sufría, pero al parecer estos dan indicios que aparte de su abuela sufrir, también lo sufría su madre. Entonces, en vez de crecer como un niño fluido, divertido, que le gustaba relacionarse con niños, etc., era un niño antisocial, muy retraído, introvertido, casi no le gustaba convivir y era extremadamente tímido. Y aquí es donde empiezan las señales que se les da mucho a los asesinos en sus etapas inicios como de adolescencia y de infancia. En esta época, cuando Ted era un niño, empieza a tener una forma de nacer su crueldad interior y el sadismo que él representaba. Mientras su familia iba creciendo, ya que él tuvo 4 hermanos en el matrimonio de su madre con el señor Bundy, él empezó a tener un momento de sadismo en el que le gustaba maltratar, mutilar, quemar y matar animales y cualquier animal que se cruzaba: conejos, ratones, gatos, perros. Todo empezó desde una etapa de su infancia en el que le gustaba hacer esto como un clase de deporte, hobby, que es uno de los como señales muchos que se les da a los asesinos que empiezan con algo como los animales. Todo cambia cuando inicia su etapa universitaria. En este caso, a pesar de ser una persona extremadamente introvertida, decidió entrar a la carrera de Derecho, y ahí es donde todo empezó a cambiar. Se volvió un chico extremadamente atractivo, de muy buenos modales, seductor, buen compañero con sus amigas y con los hombres. Y realmente muchas personas, cuando se dieron la noticia, muchas quedaron muy sorprendidas porque no daba una señal de una persona agresiva, sino otra estilo de persona, ya que él creía mucho en la justicia, daba a entender que le gustaría trabajar en la ley para hacer lo correcto y lo sano, pero más o menos era como un estilo de disfraz. Y aquí lo que viene siendo en la universidad es donde conoce a su primera novia,
que en esta se hace una disputa muy grande, ya que algunos mencionan que su carrera de derecho ya estaba en marcha, pero otros mencionan que empezó con psicología y después fue cuando se afilió en derecho. Vamos a respetar en esta versión, ya que Diane, su primera novia, Diane Edwards, también conocida como Stephanie Brooks, están esos dos nombres. Realmente conocí que leí que Diane es su verdadero nombre y Stephanie es como el apodo que se le puso. La conoció siendo una estudiante de psicología. Él menciona que se enamoró muchísimo de Diane, que era una persona extremadamente hermosa, de una familia muy acaudalada, de republicana, bella, padres maravillosos, etc. Para esto Ted se enamoró muchísimo de ella. Entonces él buscó una forma de atraerla y en esta versión menciona que él para hacer esto empezó a trabajar en la que viene siendo el Partido Republicano y después empezó a buscar solicitudes de afiliarse a la Escuela de Derecho. Entonces empiezan los primeros problemas. En una versión se comenta que las cosas empezaron a enfriarse en su relación cuando a Ted se le rechaza a la Escuela de Derecho su ingreso. Entonces, unos momentos, a pesar de llevar 2 años de relación, Diane o Stephanie, como ustedes la quieren mencionar, veía que tenía una actitud inmadura. Y otros también mencionan que ella empieza a ver una especie de personalidad muy fría, muy tosca, muy introvertida, una forma tan frívola y tan espeluznante que él tenía, que a ella le aterrorizó mucho. Así que después de esos 2 años de relación, ella decide terminar con Ted. Esto fue un gran golpe duro para Ted, ya que él se enamoró demasiado de Diane y realmente para él fue un gran rechazo, un gran odio acumulado en su corazón de que la única mujer que él estaba buscando y anhelaba estuviera rechazándolo y terminando con él, ya que en otros sentidos también Diane mencionaba que su novio no tenía ningún camino y ella ya estaba teniendo un camino sigiloso, ya iba a terminar su carrera, ya iba a avanzar y Ted no estaba ni para eso. Entonces es cuando Ted empieza a hostigarla en hacerle cartas y pedirle que volvieran y cambiaran de opinión, carta tras carta, cada cambio de opinión, pero era meramente acoso, a lo que Diane siempre lo rechazó. Después de esta ruptura es cuando empiezan los primeros crímenes de Ted Bundy, ya que se menciona que empieza a buscar Ted víctimas que se parecían muchísimo a su exnovia Stephanie. O sea, mujeres de cabello castaño, de una tez blanca, ¿cómo se decirlo? Una raya en medio de las terminales de cabello. Y ahí es cuando empieza a buscar sus primeras víctimas. Sin embargo, estos asesinatos no empezaron enseguida, sino que mucho tiempo después. Porque en 1969, en una taberna en Seattle, conoce a la que viene siendo su segunda esposa, quien es la que salió como personaje en la película de Ted Bundy. Es Elizabeth Clover, o también alias Elizabeth Kendall, o también puedes encontrarla como Meg Ambers. Ellos dos se conocieron en esa taberna y ella le comentó que ella era una mujer divorciada y que tenía una hija de 2 años. Otros mencionan que es un hijo realmente, pero creo que es una hija, si no me equivoco. Y entonces en esa misma noche ambos se enamoraron y se conocieron. Ahí es cuando empieza una relación muy cercana de los dos, ya que Ted menciona que para él lo que viene siendo Elizabeth era el amor de su vida. No tenían intereses en común, pero realmente los dos se comentaban y la amaban muchísimo. Incluso él decía que su amor por ella era tan desestabilizador que le podrían dar choques eléctricos y locura extrema por lo que ella sentía. Para esto Elizabeth empieza a conocer un poco la faceta extraña y la personalidad sombría de lo que viene siendo de Ted Bundy y empieza a tener un poco sospechas, pero a la vez la relación fluía bien. Empiezan los problemas cuando Ted un día la deja entrar a su casa y ella encuentra ropa interior, a lo que ella le pregunta qué es, porque había ropa interior de mujer en su casa, y menciona a Elizabeth que Ted le decía que la mataba si mencionaba algo, en vez de decirle que no te engañé, no, es que eras una amiga o algo por el estilo, a lo que Elizabeth lo dejó pasar. Incluso en 1970 ambos crearon una licencia de matrimonio. 2 días después hubo una gran pelea
entre Ted y ella, y Ted en un arranque de ira rompió el acta y la licencia de matrimonio. También se menciona que para esto en el noviazgo Elizabeth sale embarazada, pero para esto Ted aún estaba en sus continuos estudios de universidad en Derecho, y lo que viene siendo Elizabeth también tenía un buen trabajo, pero necesitaba mucho cambio laboral, y aparte tenía que cuidar muchísimo de su hija, apenas era una niña, a lo que Elizabeth decidió abortar a lo que venía siendo el hijo de Ted Bundy y de ella. Pero al momento de avanzar en la relación, lo que viene siendo Elizabeth empieza a recibir una gran relación tóxica entre Ted y ella. ¿Por qué? Porque a pesar de que en un momento se llevaban bien, a la vez Ted la amenazaba de muerte en cada pelea y en cada momento. Cuando empezó lo que viene siendo las desapariciones en noticias de mujeres vinculadas y la imagen que recibía por parte de Ted, es cuando ella empieza a sospechar muchísimo de él. A la vez Elizabeth tenía problemas de alcoholismo, y para 1974 ve las noticias de que chicas están desapareciendo y que el mismo auto que Ted conducía era el mismo auto que se describía. Entonces se le hizo una llamada a la policía, ya que las personas comentaban que la persona fingía tener un yeso, y lo que viene siendo Ted no estaba enyesado de brazo, pero una vez encontró un yeso y muletas en su casa. En esa primera llamada no se le hizo caso, pero al poco tiempo de que Ted a los meses se fue a mudar a Utah, empezaron a aumentar las desapariciones, a lo que se le volvió a llamar, y aunque había sido borrado de la lista, se le hizo la atribución. Para esto en 1976 fue juzgado, ya porque intentó hacer el secuestro de la joven Carol Arrocha, y se le encontró culpable, aunque ella se le seguía dando contacto y lo creía inocente de ese momento. Cuando ya iniciamos con los asesinatos, en 1973 conoció otra vez y volvió a verse con su exnovia Stephanie. Ambos volvieron a verse en un momento romántico y ella volvió a enamorarse de él, pero él decidió ponerle fin a su relación porque ya empezaron los momentos de venganza de él, y ahí es cuando empieza el asesino de estudiantes. Las víctimas fueron compañeras de la universidad en 1974 al parecer. Su primera víctima fue Johnny Lance, si no me estoy traduciendo mal, la joven estudiante de la misma universidad de Ted Bundy. Entró a su cuarto y la golpeó con un gran pesado objeto de metal que arrancó de su cama. Esta persona sí logró sobrevivir, pero con daños cerebrales irreversibles. Un mes después de haber tenido su crimen con Johnny, empieza su siguiente víctima, otra estudiante, un mes después de lo que viene siendo esto. Y ella la trajo con el mismo objeto que les mencioné sobre que Elizabeth mencionó, de que tenía un yeso y tiraba los libros, y así las muchachas se acercaban a él a ayudarlo y llevarlas a su auto. Entonces Ted las golpeaba en la cabeza y las subía a su auto. De modo que ahí es donde empieza. Ese mismo año se encontró el cuerpo de su primera víctima que asesinó. No se encontraron los restos hasta un año después en un bosque cercano. Y Ted empieza aquí sus declaraciones y él las describe en tercera persona. Pone: probablemente la colocaría en el asiento trasero del coche y la taparía con algo. La manera que se desnudase y con esta parte de mismo satisfecha. Se veía en una situación en la que se daría cuenta que no podía dejar marchar. En este punto la mataría y dejaría su cuerpo donde se le había cogido. Y esa es una declaración que se le hizo a la persona asesinada, que recibe de Linda Ann Haley. Con esta serie de asesinatos es cuando ya empieza a dar una gran fila de asesinatos a más jóvenes estudiantes, que muchas eran, no sé si ya ajenas a su universidad, algunas tal vez, pero otras ya. Aquí también se empezó a revisar mucho que una de sus primeras víctimas, y muchas de ellas, tenían las mismas características de Stephanie, su exnovia primera, que era una persona de tez blanca, de cabello castaño y de una raya de cabello en medio, etc. Entonces es como una atribución a Stephanie en sus inicios de la venganza. Al iniciar su carrera como asesino, menciona que esta técnica siempre la usó.
Al ser una persona extremadamente seductora y carismática, empezó a utilizar esta fase y aparte de usar ese yeso falso, y obviamente las muchachas, sin negarlo, lo ayudaban y él les ofrecía que manejara su auto para que la llevara a tomar un trago. Incluso una de las víctimas llegó a manejar su auto, a lo que él cuenta. Entonces pocas se menciona que llegaron a huir de él, pero otras tuvieron la mala suerte de ser asesinadas por él. Para no atribuirse el mismo caso a él en alguna zona, empezó a viajar por todo Estados Unidos. Sus crímenes corrigieron por Washington, Utah, Colorado y Florida. El modus operandi de Ted Bundy recurría en unos pocos pasos. Secuestraba a sus víctimas, las llevaba a un lugar seguro para que no corra riesgo, las estrangulaba hasta que fallecían y una vez muertas las sumergía con algún objeto e incluso con su mismo pene. A esto se menciona mucho que Ted Bundy era un adicto a la pornografía, entonces muchas prácticas que veía en la pornografía también las practicaba, pero de una forma sádica en los cadáveres, practicando necrofilia con las personas. Incluso Elizabeth Glover comenta que cuando ellos tenían relaciones sexuales, Ted le pedía que al final, cuando ya iba a terminar, o sea, iba a tener su orgasmo, para terminar le pedía que ella se quedara quieta como un cadáver, como si estuviera muerta, para que pudiera llegar al clímax. Entonces, esto es una de las atribuciones de que él se excitaba muchísimo al hacer la sodominización en los cadáveres y la necrofilia. Ted, a la vez de tener un gran momento de irse de viajes de ciudad para poder asesinatos, también se atribuía mucho a cambiarse cada rato su físico. Se dejaba la barba, se afeitaba, se cortaba el cabello, se daba unos toques, cambiaba de estilo de ropa, así nadie podía atraparlo, siendo todo un camaleón. Aparte tenía una forma tan simpática, tan sencilla, tan amable, que nadie podía decir que él era el asesino, ya que era una persona sumamente normal en lo que él parecía. Pasando al secuestro que le tocó vivir a Elizabeth, siendo encontrado culpable, se le condena a 1 año de cárcel en lo que viene siendo la cárcel de Colorado. Pero al tiempo de estar en la cárcel, él se fugó de la cárcel por varios meses y ahí es donde empieza a tener su descuido de imagen. ¿En qué me refiero a su descuido de imagen? Él siguió cometiendo asesinatos y secuestros, pero empezó a hacerlos a la luz del día en vez de esperarse a la noche o estar en lugares alejados para poder cometer. Incluso también su forma seductora, amable, había caído en picada, por lo que muchas personas se empezaron a huir y alejarse de él, cosa que no pudo tener sus mejores crímenes contra las muchachas que él elegía. Le hizo una condena de 15 años en el que pudiera pedir libertad condicional. A esto se le hizo exámenes psicológicos en la cárcel y nunca en ningún examen se le salió que estaba loco ni desviado sexualmente, sino que tenía una dependencia gigantesca hacia las mujeres y aparte un gran problema al tener un rechazo y humillación sobre ellas. Tiempo después se le da un traslado a la cárcel de Garfield, donde pide ser él mismo su abogado y pueda defenderse solo, pero sus planes iniciales eran escapar de la cárcel para poder así tener una vida nueva. Aquí es donde vamos a empezar a entrar con su esposa. Carol Ann Bond era una ex compañera que tuvo Ted Bundy en 1974 en lo que viene siendo el Departamento de Servicios de Emergencia de Washington. En ese momento Carol Ann se sintió súpermente atraída a Ted, pero él a la vez estaba con Elizabeth y él nada más dejó unos sentimientos platónicos a medias. Ahí es cuando Carol empieza a tener más atracción a Ted y lo creía inocente de todos los cargos de asesinatos que se le atribuyeron, ya que para esto Elizabeth empieza la distancia, como es la que podemos presenciar en la película que había. Después de haber sido para su juicio en el que era independiente, o sea que él se estaba defendiendo, huye una vez más de lo que viene siendo la ley y en su prófugo momento se fue a Florida, donde cometió otro asesinato en la Escuela Mayor Femenino de Chi Omega en Florida, donde se le acusa el asesinato de 7 mujeres atacadas y asesinadas en 6 meses que Bundy estuvo ahí desaparecido. Entre sus asesinatos estaba una niña de 12 años que violó vagina y analmente y estranguló y degolló. Todo el condado de Florida estaba aterrorizado por sus crímenes.
Los asesinatos que había cometido Ted Bundy eran horribles, así que Florida se conmocionó demasiado. Para 1978, a Ted se le arresta otra vez más por haber secuestrado y robado un auto, a lo que se le hizo su juiciamiento en Florida. Carol Ann, su esposa, que en ese momento no era su esposa, se mudó a Florida para estar con él y apoyarlo en todo momento. Cuando en 1980 fue su enjuiciamiento por el asesinato de la niña de 12 años, le propone a Carol Ann matrimonio. Will you marry me? Yes, I will. And I do hereby marry you. Y para esto Carol Ann y él empiezan a tener una relación sexual y ella queda embarazada de su hija, de Ted Bundy. Ted Bundy se le encuentra culpable de los asesinatos cometidos y más porque a él le gustaba dejar mordidas a sus víctimas y se le hizo un molde odontológico de sus dientes, de modo que todas las víctimas en el juicio se le mostró las marcas que les dejaba con los dientes de Ted Bundy en la forma, entonces dando razones positivas de que Ted Bundy era culpable de los asesinatos que él cometía. Ted Bundy en 1981 tiene su juicio y es arrestado. Encontrar las pruebas de que Ted Bundy era un total asesino, se le sentenció a la silla eléctrica, a lo que Ted estaba extremadamente asustado y Carol Ann estaba devastada. En 1982 nace la hija de ellos dos, en donde se le atribuye a que Carol Ann y Ted habían sobornado guardias para mantener relaciones sexuales y concebir a su hija. En 1986 Ted Bundy da confirmación y acepta crímenes que él había cometido, en los que Carol Ann había pensado todo el tiempo que era inocente, y al momento de haber confesado, Carol Ann en ese mismo año decide separarse de Ted Bundy y al no saber más de él, ella se mudó a Washington mientras él seguía en Florida. Para este mismo año, Ted empezó a dar declaraciones muy alegres y muy sádicas en tercera persona sobre los asesinatos que había cometido y todos los asesinatos que se le atribuyeron de todas las víctimas. En 1989 fue cuando se le condenó a la silla eléctrica y él confesó tiempo antes de que había asesinado a todas las mujeres y a las 30 mujeres que se dio enlistada y que hoy mismo se conoce. Este transcurso en el que Ted fue encontrado culpable, varias veces intentó salvarse de la silla eléctrica, pero todo se le fue negado. Antes de morir, él sonrió y dijo las siguientes palabras: nosotros los asesinos en serie somos vuestros hijos, somos vuestros maridos, estamos en todas partes y morirán más hijos vuestros mañana. Su última voluntad antes de ser condenado a la muerte fue que fuera al baño antes de hacer sus necesidades encima de la silla eléctrica y ver a un sacerdote. Tras ser su muerte en 1989 se le anunció y todos especularon que había muerto el animal al fin. Se estipula que Ted Bundy mató a más de 30 mujeres, pero él no las confesó, y se estipula que al parecer más de 50 a 45 mujeres fueron asesinadas a manos de Ted Bundy, ya que a él le gustaba viajar y algunos cuerpos no fueron encontrados. Y así es como Ted Bundy, el asesino seductor, murió en la silla eléctrica. Espero que les haya parecido interesante nuestro video. En fin, espero que les haya gustado este video y perdón mi voz así seria, pero no quiero molestar a mis papás. Y perdón si tal vez les muero un poquito con las fechas y eso, pero es como que hay mucha información variada y realmente les voy a dejar los links donde yo encontré información y como dicen una cosa y otra, y estoy tratando como acomodarla para que ustedes puedan verla. Espero les haya gustado. Al siguiente capítulo vamos a empezar con una mujer, porque voy a ser mujer, hombre, mujer, hombre. Y pues, plebe, los quiero mucho. Espero que estén en cuarentena, no salgan de su casa si no es por necesidad. Les mando besos.